Bueno, pues siento que se me olvidó el papelito que tenía preparado para hacer una presentación más en forma, así que lo que se me vaya ocurriendo. Desde luego, para mí es un placer presentarles hoy por parte del Ateneo a José Luis Rodríguez Peral, que nos conocemos desde hace más de 40 años por haber estado en el mismo colegio durante la infancia y la juventud. Él es nacido en Madrid también, es licenciado en Económicas y ha trabajado en empresas multinacionales como consultor. Su afición a los toros, por lo que yo recuerdo, viene de su padre y de su abuelo, que estaban en la de Vista Alegre y que eran súper aficionados, y a él le ha quedado pues ese gusanillo y ese gusto por los toros. Hoy nos va a hablar de los toros y el arte. Cómo se puede considerar que los toros, y así se consideran, es un arte realmente, el arte de Cúchares, que se ha llamado durante muchos años. Entonces, bueno, voy a dejar la palabra a José Luis, que nos va a hablar sobre estos temas y que esperemos que todos los disfrutemos mucho. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su asistencia, al Ateneo por su organización y a Juan Manuel por su presentación. Ojalá hiciera solamente 40 años que nos conociéramos. Lamentablemente 60. hace más de 60. Pero bueno, dicho eso, vamos a empezar. Para mí ha sido, la verdad, interesante esta presentación, porque para mí desde mi más tierna infancia, que los toros era un arte, venía de suyo. O sea, jamás me he planteado tener que explicarle a alguien que los toros son un arte. Se habla del arte de Cúchares, se habla de muchísimas cosas, pero jamás lo había planteado. Y entonces he tenido que montar todo el tinglao desde cero. Y la verdad es que me lo he pasado francamente bien. De manera que bueno, pues que 2 veces tengo que agradecer el asunto. Quería empezar con esta transparencia que no tiene nada que ver con un latinajo. Cuando los catedráticos García Calvo, López Aranguren y Tierno Galván fueron expulsados de la universidad en 1965, los alumnos de estética del catedrático José María Valverde se encontraron en el pizarrón, porque entonces en la universidad había pizarrón, escrito en tiza, y es lo que he intentado poner, la siguiente frase. Sin ética no hay arte, luego apaga y vámonos. Nosotros no vamos a pagar ni nos vamos a ir. Vamos a intentar ver qué podemos hacer con este tema. Ahora vamos a ver si soy capaz de pasar. Bueno, con lo cual vamos a empezar hablando de ética. Para hablar de ética se podía hablar de muchos autores, pero he preferido referirme a Sabater, por 2 cosas. Porque es un catedrático de ética y porque es un aficionado a los toros. En las ciencias sociales, y yo estoy acostumbrado, lo primero que aprendí en la universidad es que la economía es como un guante de goma que se ajusta a la mano según sea la mano. Se podría seguramente haber elegido otros catedráticos y otros profesores de ética que tuvieran un planteamiento diferente. Pero obviamente yo he buscado alguien que justificara el planteamiento desde un punto de vista, digamos, científico, pero sin ocultar el sesgo que hay evidente. Con lo cual, hay que plantearse, yo creo que 2 cosas, y una fundamental. ¿Son inmorales las corridas de toros? Si vemos a los animalistas y a los antitaurinos, pues ellos consideran que no son inmorales, ni siquiera son decentes. Desde ese punto de vista habría que plantearse 2 cosas. Primero, la tendencia que hay respecto a la superioridad moral, donde alguien cree que sus convicciones están por encima de las demás porque sí. Y luego, el relativismo ético. Aquel que plantea que 2 personas diferentes pueden tener, digamos, posiciones éticas diferentes hacia un determinado acontecimiento y ser las 2 perfectamente válidas. Esto es un caso muy claro, por ejemplo, en el tema del aborto, sin que tenga nada que ver con esto, que solamente como ejemplo. Hay gente que por sus convicciones
éticas, religiosas, morales, son contrarios al aborto. Y están en su derecho de ser contrarios. Lo que no están derechos es en vilipendiar a aquellos que no están de acuerdo con sus convicciones. De la misma manera, los favorables al aborto tampoco tienen derecho, desde una perspectiva ética, a vilipendiar a aquellos que están en contra. Con los toros pasa lo mismo. O sea, hay gente que está por planteamientos éticos, digamos, de una determinada convicción con el tratamiento de los animales, etcétera, están en contra y están en su perfecto derecho. Ya lo que no están en tanto derecho es en impedirnos que los que estamos a favor no tengamos la posibilidad de verlos. Y dice Sabater: algunos de los que exigen la abolición de las corridas de toros, cualquiera que sean sus razones, las declaran cívicamente inmorales, por lo que no pueden ser aceptadas en la sociedad decente en la que queremos vivir. Esto es exactamente lo que pasó en Cuba cuando, digamos, después de la Primera Guerra, y llega el Maine y los nacionalistas cubanos plantean que los toros y las peleas de gallos que habían llegado los españoles son inmorales, deleznables y rechazables para la sociedad que quisieron construir. Claro, cuando los criollos se levantaron en armas y dijeron: oiga usted, me parece muy bien lo de las corridas de toros, pero no nos toque ustedes los gallos. Inmediatamente dijeron: no, es que el primer grito de libertad que se dio en Cuba fue en una gallera. Con lo cual ya se hizo el planteamiento, es decir, el relativismo ético en los planteamientos de las peleas de gallos, y se abolieron definitivamente las corridas de toros. Bueno, pasemos directamente a arte. ¿Qué es arte? Como digo, vamos a plantearnos desde una perspectiva totalmente general. Y he elegido dos cosas: el planteamiento de Platón en Protágoras, la capacidad de hacer cosas por medios de la inteligencia a través de un aprendizaje, y una definición mucho más cercana de un historiador del arte, Tartakiewicz. Dice: una actividad humana consciente, capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una experiencia, si el producto de esta reproducción, construcción o expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque. Evidentemente tengo que leer estos textos para no, digamos, incorporar ningún planteamiento diferente del de los propios autores. Los elementos de cualquier fenómeno artístico son los que, o algunos de los principales elementos son los que he puesto a continuación, e inmediatamente después he relacionado esos planteamientos con el toreo. El artista es el torero, la obra de arte el toreo, el público y la afición. Luego veremos que dentro de la afición están los aficionados y los que están apegados a un matador o a un estilo de toreo, la percepción, la materia, el toro. Sin público y sin toro no habría toros, ni siquiera aunque hubiera toreros. No sería posible que hubiera toreros sin toros y sin público. La técnica, la perspectiva taurina, las tauromaquias, los museos, que serían las plazas de toros, y las escuelas, las diferentes escuelas taurinas. ¿Qué es el torero? Pues el torero es un hombre o una mujer que por oficio o precio se dedica a la lidia de reservas en las corridas de toros. Me van a ver ustedes leer más de lo normal, me acaban de operar de cataratas y necesito referirme a este tema. El torero, según la tauromaquia de Guerrita, de la que hablaremos en algún momento, tiene tres características: valor, agilidad y conocimiento. Pero además tiene muchísimas más cosas. Son un agente especial, que son capaces de ponerse delante de un bicho de entre 400 y 600 kilos,
y comportarse de una manera diferente. Un ejemplo, Luis Prado Litri II. Este hombre fue uno de los responsables durante la Guerra Civil de la Brigada de los Toreros, de un cuerpo de ejército. Con 60 años le pide a Conchita Cintrón, una rejoneadora importante peruana, que, como en España estaba prohibido que las mujeres pudieran torear a pie, toreaba a caballo, y cuando toreaba fuera de España, pues además mataba a pie. Y le pregunta Conchita Cintrón, en un libro magnífico que se llama ¿Por qué vuelven los toreros?, le dice: pero vamos a ver, Litri, usted tiene 2 bares, tiene 60 años. ¿Es que le van mal los negocios? Y yo, no, me van estupendamente. Y dice: entonces, ¿qué hace usted? Ya digo, se vuelve con 60 años, estuvo con Conchita Cintrón, yo creo que como 2 o 3, y luego estuvo en la cuadrilla Antonio Bienvenida. Y le responde: todo me va bien, pero me aburro mucho. Lo único que quiero es morirme en la plaza. El hombre se murió de un infarto. No pudo morirse en la plaza, pero con eso lo que le quiero decir es que es una gente, digamos, diferente, que tiene un planteamiento diferente. En tiempos se decía que era un problema de hambre, y yo estoy de acuerdo con eso. La guerrita decía más coronar de hambre, y era verdad. Pero es que ahora resulta que hay un porcentaje muy alto de matadores de toros que tienen carreras universitarias. Entonces, ya aquella copla del hijo del ganadero no quiere ser matador, tampoco sirve. Porque hay gente rica, por ejemplo, el que está ahora mismo de número 1 en el escalafón, el torero peruano Rocarrey, pues es un niño que viene de una familia bien. Y hay muchos toreros, matadores de toros, que son, como digo, universitarios. Entonces, bueno, pues históricamente se les denominó matatoros primero, y había 2 tipos, los toreros de banda y los toreros de banda y estoque. A continuación, toreadores, pero los toreadores se designaban a los franceses llaman toreadores a todo el que torea, pero en español toreador era el caballero a caballo, y por fin torero desde este tipo. Luego he incorporado un planteamiento de los tipos de toreros que hay, que van desde el matador de toros hasta algo que lamentablemente está hoy muy vilipendiado, que son el toreo bufo. El toreo bufo ha sido un torero muy importante, y bueno, pues por las consideraciones que se tiene respecto a, perdónenme decirlo, los enanos, que formaban parte de este tipo de cosas, pues prácticamente están prohibidos. Incluso el año pasado, o hace 2 años, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha estado, y lo tengo que reconocer públicamente, digamos, favoreciendo la fiesta de los toros de una manera clarísima. Ahora se va a retransmitir muchísima parte de la Feria de San Isidro, pues no fue capaz de enfrentarse a la realidad y a las presiones que tenía, y tuvo que suspender una actuación del Popeye Torero y sus enanitos. Entonces, claro, esta gente jamás ha hablado, como me ha pasado a mí y como le ha pasado a otra gente, con aquellas personas que están viviendo de este tipo de actuaciones. Entonces, claro, es magnífico ponerse estupendo y luego irte a tu casa y allá te las ventilen, muchacho. Pero bueno, así son las cosas. Vamos a otro de los aspectos, el toreo. No me quiero poner, digamos, bravo, y digamos que voy a plantear solamente dos tipos de cosa, que es cómo califico Umberto Eco una obra de arte, que es una realización material o inmaterial, que tiene una existencia objetiva, una producción intelectual donde la artisticidad se encuentra en un momento de su ejecución o captación por medio de los sentidos. Una misma obra de arte puede ser reconocida como artística por uno y no artística por otros. Tener varias interpretaciones según las personas que lo valoren. Volvemos al relativismo.
A mí, por ejemplo, me gusta mucho la pintura, me gusta la escultura, pero no todo me gusta. No me gusta la Sagrada Familia, pero es arte. No me gusta la ópera, pero es arte. No me gusta la capilla de Barceló en la iglesia de Palma de Mallorca, pero es arte. Y no me gusta el arte efímero, pero es arte. De la misma manera, tenemos un planteamiento de que el toreo es definitivamente un arte efímero. Dos pases exactamente iguales en cuanto a la geometría del pase, tienen, digamos, un comportamiento absolutamente diferente en cuanto a la estética, en cuanto a la profundidad, completamente irrepetibles. Entonces, eso va en contra, digamos, del planteamiento de, por ejemplo, un teórico como Walter Benjamin, que dice que uno de los problemas que está teniendo el arte moderno es la capacidad tecnológica de reproducción, de tal manera que lo que antes era una obra única en manos de un coleccionista, hoy con las técnicas artísticas hay una capacidad absoluta de reproducción tanto en pintura como en escultura, etcétera, etcétera. El toreo no. El toreo pasa una vez, un pase es irrepetible. Puede haber 1150 Verónicas diferentes, porque hay 1150 toreros diferentes y 1150 toros diferentes. Pero incluso el comportamiento digamos, del ambiente es diferente, dependiendo cómo está el público, el viento, el sol, etcétera, etcétera, la lluvia, y hacen algo que es absolutamente irrepetible. El arte de lidiar, según volvemos a Guerrita, el autor de una de las tauromaquias, dice, y voy a relacionarlo con lo que había dicho antes del torero, el comportamiento del torero ante el peligro, es decir, lo que él llamaba antes valor, el conocimiento técnico del toro, vuelve a ser conocimiento, el dominio de las suertes y los terrenos, que es conocimiento más agilidad, y la capacidad de transmitir emoción y belleza. El público. Hasta ahora todo lo demás podría no existir. Lo que no puede ser es que no exista el público. Decía el Viti, el público a el público. Sin público no hay nada. ¿Qué es el público? Pues el público son, en principio, personas que asisten a una corrida de toros. Luego está los aficionados, que son los que van asiduamente a una corrida de toros. Luego está la afición, que es un subconjunto o es una parte de los aficionados, de la afición de los aficionados. Ya son gente que están preocupados, conocen, distinguen, exigen. Es un planteamiento diferente. Vamos entrando cada vez más en un mayor nivel de conocimiento. Y aquí podríamos llegar a dar otra vuelta de tuerca a lo que se considera arte. Decía Fromaggio, arte es todo aquello que llaman arte. Desde este punto de vista, arte sería todo aquello que la afición llama arte. Díez Cañabate hablaba, digamos, de el comportamiento diferente que existía en los toros antes del año 79, que es cuando él escribe en El Cosío, de gente que va asiduamente, que sabe, que conoce, que entiende y exige. Cosa que hoy prácticamente no existe. Prácticamente no existe, salvo en la Plaza de Madrid, en el tendido del 7. El problema es que el tendido del 7 son, como dicen en Cádiz, muy jartibles y no tienen consideración a que hay gente que ha pagado su entrada y que está viendo los toros y que una vez que le han demostrado que el toro está cojo, que el torero no se arrima, que no se cruza, etcétera, etcétera, no le dejan tampoco ver los toros.
Entonces, ese es el problema. Pero es verdad que en el único sitio que yo conozca que se está manteniendo o que se está intentando mantener un rigor en el planteamiento de la tauromaquia es en la Plaza de Madrid, en el 7. Luego están, dentro de la afición, otra anécdota que vuelve a ver que los toreros son diferentes del resto de los montares. Conversación de Luis Miguel Dominguín con Antonio Benvenida. En una de las múltiples vueltas de Antonio Benvenida, le comenta a Luis Miguel Dominguín, por cierto, hermano de su apoderado, que era Domingo Dominguín: estoy encantado, Luis Miguel, porque voy a volver a torear y además vuelvo a encerrarme con 6 toros en Madrid. Y le dice Luis Miguel: joder, Antonio, ¿qué afición tienes? A mí me dicen que voy a encerrarme mañana en Madrid y me voy nadando hasta Palma de Mallorca. Luego, dentro de la afición existe otro grupo todavía más pequeño, que son los partidarios. Partidarios son quien está a favor de alguien o algo o los apoya. Y yo tengo que reconocer que he sido y sigo siendo partidario. He ido cambiando, digamos, mis preferencias con el tiempo, pero reconozco que he sido partidario. Y quiero comentar tres anécdotas, y me van a perdonar que en una de ellas voy a decir una pequeña barbaridad. Está toreando Antonio Benvenida observarán que repito mucho lo de Antonio Benvenida. Yo he sido muy partidario, sigo siendo muy partidario y he escrito sobre Antonio Benvenida. Entonces, estaba toreando Antonio Benvenida en uno de esos días de la Feria de San Isidro, donde llovía a mares. Además, era en una época, porque ahora cuando llueve, la gente nos salimos al corredor y hay unas pantallas magníficas para ver cómo el pobre torero se está jugando la vida en medio de los charcos. Entonces no, pero como la gente le gustaba y sabía y entendía y exigía, se estaba como unos campeones a la lluvia. Y tenían paraguas puestos. Y dice el ronquillo: cerrar los paraguas que está toreando don Antonio. Y la gente cerró los paraguas para que se pudiera ver que estaba toreando don Antonio. Vamos a cambiarnos a Sevilla. Torea Curro Romero. Y bueno, pues la plaza de Sevilla es, digamos, famosa por sus silencios. También la de Madrid, pero la de Sevilla también. Y está toreando Curro Romero y se oye una voz, cosa rara en Sevilla, porque no suele haber muchas voces, que dice: callaros, vamos a escucharle torear. Otro elemento de partidario total. Y una tercera, también de Curro, también en Sevilla. Está toreando y tiene un petardo monumental. Ustedes se acordarán que la gente iba con papeles de váter y le tiraban almohadillas y tal, y él, con mucha dignidad, aunque hubiera sido el mayor petardo, como se dice, de su vida, él nunca consentía que la policía le protegiera con los escudos. Y entonces se escucha una voz y le dice: Curro, la próxima vez que toree va a venir a verte torear tu puta madre. Y yo. Bueno, la percepción. He puesto un planteamiento que me parece muy interesante de Andrew Bratton, comisario de la Tate Modern, que no sabía que estaba hablando de toros, pero estaba hablando de toros. Me dice: ¿qué es la percepción? Es un fenómeno subjetivo. El arte es un concepto refutable, es una discusión. A los que nos gustan los toros no hay nada que nos guste más que hablar de toros fuera de la plaza de toros, fuera, porque a los que nos gustan los toros somos un latazo para ir a la plaza, porque no abrimos la boca y no aplaudimos y no decimos nada de nada. Pero es verdad que, de la misma manera que cuando ves una pintura es bueno tener más de una opinión porque te permite ver cosas que tú no ves, en los toros es igual. Por ejemplo, yo para estudiar de toros hago dos cosas: leo y veo vídeos.
Y entonces, bueno, pues tú ves cosas y lo que pasa es que tienes un bucle que te va llevando a tu mismo camino. Y entonces te metes en un círculo vicioso que no sales de ahí. Cuando tú contrastas tus ideas con otro aficionado, a lo mejor completamente diferente, te permite ver las cosas de una manera completamente diferente. Esa es la percepción. Y llegamos al otro elemento fundamental, el toro. Es el espécimen macho de una heterogénea población bovina que se desarrolla primero por selección natural a partir del Bos primigenius taurus, y que en la península ibérica se sitúa en diferentes áreas. A partir de ahí, estas razas permiten, digamos, las primeras fases de la tauromaquia, normalmente la tauromaquia popular. Pero claro, ese no es el toro que tenemos hoy. Y yo he querido hablar de el primer ganadero moderno. Cuando se habla de las castas fundacionales, es decir, los toros primeros, que vaya por delante que yo sé más de toreros que de toros, pero cuando se habla de la casta fundacional, se habla de una serie de cuadrillas. Y una de ellas es la vasqueña. Bueno, la vasqueña, el origen es en la desamortización de Godoy. Hay un señor sevillano, Gregorio Vázquez, que compra los toros de la Cartuja de Jerez y de los jesuitas de San Luis de los Franceses de Sevilla, y sementales del Marqués de Casavillar, y se los lleva a una finca que tiene en Sevilla. En 1978 muere don Gregorio Vázquez, y su hijo Vicente José, que es el primer ganadero moderno, hace un planteamiento de desechar las vacas malas, porque aquí todo el planteamiento, digamos, de selección es a través de las madres, no de los padres. Los padres solo aportan la imagen, la bravura y todo lo demás, la casta, es de la madre. Bueno, pues a través de, digamos, de desprenderse de algunas vacas que no funcionaban como él quería que funcionaran en su ganadería, en su vacada, y compras nuevas, básicamente al corte de Vistahermosa, empieza a hacer selección no natural, sino selección artificial, que cómo se seleccionan las vacas ahora mismo. Entonces empieza a hacer una cuidada consanguinidad y, digamos, a través de compras va configurando la ganadería tal como él quiere. Cuando se muere este hombre, la ganadería se divide en partes. Una de ellas va a la vacada real, y de la vacada real, a través de muchas mutaciones y permutaciones y variaciones, llega a la ganadería probablemente más importante de este momento. Más importante en cuanto al número de toros que lidia, y porque es muy, muy del gusto de Sevilla y Andalucía, que es la ganadería de Juan Pedro Domecq. Es la segunda ganadería más antigua de España, que nace de aquí. Hay otra ganadería más antigua todavía, que es de Alea. Pero, desde luego, el planteamiento, digamos, como enfoque de la selección, digamos, artificial de los toros, la hacen los Vázquez. Claro, esto va avanzando y los toros se van adecuando. No es que el toreo se vaya adecuando a los toros, no. Los toros se van adecuando al toreo que se hace y a la exigencia del público. Y ahora mismo estamos en situaciones en algunas ganaderías que los toros son auténticamente atletas, que tienen un entrenador personal, no estoy exagerando, es verdad, y tienen un nutricionista. Y digo un entrenador personal porque se ha estudiado
cosa con la que yo no estoy de acuerdo, que el comportamiento del toro, la curva de comportamiento del toro, tiene unas determinadas necesidades y un comportamiento. Y como la muleta es la parte más larga de la lidia y la más exigente para el toro, en contra de lo que se piensa que es la puya, no, es la muleta. Lo que se han hecho ha sido, los toros aproximadamente corren cada día 8 kilómetros. Entonces lo que se han hecho ha sido, el entrenador personal ha diseñado las correderas de tal manera que tengan subidas y bajadas para conseguir que el toro llegue en condiciones óptimas a la muleta. Ya hay algunos teóricos que están, teóricos o lo que sean, que están planteando que ha dejado de tener interés los 2 primeros tercios de la lidia, que lo único que vale es la muleta y entonces hay que dejarse de historias. Bueno, como todavía afortunadamente no estamos en esa situación, lo que se está haciendo es esto. Y luego además, lo que se está planteando también es que el toro tenga resistencia para aguantar esa demanda. Y entonces, a lo que antes era la comida en hierba o heno o demás, se está planteando darles otros alimentos compuestos desde naranja, patatas, etcétera, etcétera, de tal manera que se consiga, digamos, un espécimen que vaya más adecuado con los gustos de estas actuaciones. Y tenemos la perceptiva. Decía Domingo Ortega que una faena, por muy buena que fuera, si no se hacía según las reglas del arte, no tendría ninguna validez, ni siquiera aunque los espectadores la aplaudieran. Y volvemos al 7. Volvemos al 7 porque es precisamente esto lo que plantean. Ya digo, si no fueran tan palizas, pero es esto lo que plantean. O sea, es no estar de acuerdo si un torero no se cruza, no estar de acuerdo si un torero no carga la suerte, no estar de acuerdo, efectivamente, no estar de acuerdo si no se están utilizando las reglas del arte. Y esto, ya digo, ya lo decía Domingo Ortega. La perspectiva taurina ha sido desde el principio. Empieza con el toreo a caballo, con los tratados de la brida y la jineta, y luego las tauromaquias del toreo a pie. La cartilla de Osuna, que es a pie y a caballo, y luego ya entramos directamente en las tauromaquias del toreo a pie. La de Pepeillo, la de Paquiro y la de Guerrita. Las plazas de toros prácticamente no nos vamos a detener, son recintos cerrados, empezaron siendo las plazas mayores de las ciudades o las plazas de talanqueras en los pueblos más pequeños, y era cuando se toreaba cuando se hacía toreo a caballo. A medida que va tomando posición el toreo a pie, ya es necesario, digamos, acotar las plazas, y es necesario acotar las plazas para poder, digamos, gestionar una cosa que se llama la querencia, la querencia de los toros, y poderlos torear. Y se empiezan a construir edificios ad hoc. Empiezan siendo de madera y poco a poco se van construyendo de piedra. Podríamos decir que la plaza más antigua se construyó en Jalisco, en México, en 1680, y la más antigua en España en 1711, en Béjar. Hay 4 categorías en función del número de corridas que se lidian cada año, y podríamos citar entre las más importantes la de México, la de las Ventas, la Maestranza, Vista Alegre de Bilbao, Valencia y otras tantas. Las escuelas. Digamos que hay 2 tipos de escuelas. Las escuelas donde la gente aprende. En mis tiempos y en los tiempos anteriores, los aficionados aprendían en las tiendas, en las plazas de tiendas. El ganadero, después de que tentaba un torero profesional, les dejaba que siguieran toreando a la vaquilla los aficionados, que se decía.
Esto ahora ha acabado absolutamente, probablemente porque estamos hablando de universitarios, y lo que van es a la escuela. Escuela donde, por ejemplo, en la Escuela de Madrid, hay un componente de formación no taurina, de formación reglada en el bachillerato o en la cultura general. Y luego hay prácticamente la más antigua de las escuelas de tauromaquia, la fundó Fernando VII, y fue en Sevilla. En 1830 la dirigió Pedro Romero y fueron alumnos suyos Cúchares y Costillares. Ahora hay escuelas taurinas en todos los sitios y en todos los países. Y luego hay dos escuelas de toreo que eso es un planteamiento diferente, que es cómo se entiende el toreo. Bueno, pues según la escuela rondeña, el toreo se caracteriza por la quietud, es un toreo muy de Andalucía, muy de toreo sevillano, muy de gaditanos, y luego está, sin embargo, la sevillana, que tiene más movilidad, y es, digamos, más alegre. La rondeña es más seria y la sevillana es más alegre. Y bueno, pues de la misma manera que la pintura y la escultura tienen su historia del arte, pues vamos a hablar también aquí de historia del arte. Yo he querido sacar esos componentes, que son la prehistoria, el toreo popular, el toreo a caballo, la primera fase del toreo a pie y la construcción del lenguaje del toreo. El lenguaje del toreo que era un nuevo lenguaje que se precisaba. Bueno, la prehistoria. Obviamente hay en multitud de cuevas grabados y pinturas donde hay cacerías. Normalmente se cazaban en grupos y obviamente sus propósitos eran exclusivamente comer. Se cazaba para comer. Pero estamos en el caso de los entramos en el toreo popular y se crean, digamos, el primer festejo taurino data de 1385, del que se tiene, y hay, digamos, dos componentes o dos participantes, por así decirlo, que son los que se adueñan de ese toreo popular. Todavía no hay toreo a caballo. Son los ventureros. Los ventureros son gentes de mal vivir, dice Cosío, que se dedican, digamos, a dar espectáculos taurinos. Normalmente lo que hacían eran saltos y derrotes. Cuando los ventureros se organizan en cuadrillas y van, digamos, viajando por las plazas, todavía no hay plazas de toros, digamos, por las diferentes ciudades, pueblos o villas, se encuentran con que a partir de un determinado momento los toros no son útiles para las suertes de los ventureros y tienen que contratar a unas personas que se dedican exclusivamente a matarlos, que son los matatoros. La situación va tomando, digamos, cuerpo en la cultura popular y al rey Alfonso X no le parece bien. No le parece bien porque, bueno, pues en la sociedad en aquel momento no se podía consentir que hubiera señores que vivieran de los espectáculos, matando toros. Y en una de las partidas hace mucho más, declara ilícito y penalmente perseguible el actuar con toros por dinero. Y sin embargo considera que es perfectamente lícito e incluso defendible y loable que se trabaje con los toros para
para manifestar honor, grandeza, punto honor. Y ha nacido el toreo a caballo. El toreo a caballo que va tomando importancia a través de la llegada de los austrias, pero siempre en coincidencia, de mayor o menor nivel, con el toreo popular. O sea, el toreo a pie nunca deja de existir, pero además es que los caballeros necesitaban el auxilio de pajes o chulos, que se llamaban, para peones, pajes o chulas, para auxiliarle en el momento que cayera del caballo, porque estaba perfectamente reglado cuándo le podían ayudar, cuándo le podían auxiliar, cuándo podían matar al toro, cuándo no podían, estaba totalmente reglado. Cuando llegan los Borbones en 1700, a los Borbones no les gustan los toros y sí les gustan los caballos. Los nobles que toreaban a la brida y tenían la lanzada como su suerte principal, pues dejan de estar de moda porque a los nuevos reyes no les gusta. Además, incorporan la jineta, que al revés, con los austrias se toreaba a la jineta y los Borbones incorporan la brida, que es, digamos, un mayor dominio del toro, del caballo, a través de las piernas y demás, y entonces se puede dejar la lanzada y se empieza a utilizar los rejones e incluso a matar a espada. Yo he visto, yo creo que a Manuel Vidrié, o yo no sé si a Moreno Pidal, dos rejoneadores que mataban con espada, desde el caballo pero con espada. Entonces, de todas maneras, en toda esta fase se inicia la perspectiva taurina, el tratado de la caballería, la jineta y el tratado de la brida y la jineta, que encorsetan absolutamente la actuación de los caballeros. El que hoy se hable del chulo de bandarillas o se hable de los peones de brega es consecuencia de aquellas sirvientes que ayudaban a los caballeros. Cuando los caballeros dejan de actuar, pues vuelve el toreo popular, y el toreo popular pues es un caos. Entonces allí todo el mundo hace lo que puede, el uno salta, el otro va con garrocha, el otro no sé qué, y hay que plantearse el ordenar ese caos. Y ese ordenamiento del caos lo hace una familia de toreros, los Romero y Costillares. Francisco Romero, nacido en Ronda en 1700, se considera que es el primer torero que tiene, digamos, la consideración de torero popular. Juan Romero es el primero que organiza las cuadrillas. Y Pedro Romero, aunque es el toreo más importante de su época, su toreo exclusivamente está para llegar a matar al toro. Claro, el más importante desde mi punto de vista es Juan Romero. Juan Romero asigna la dirección de lidia al matador, que antes era el barilarguero heredado de la posición de los caballeros, y organiza y define las funciones de la cuadrilla. Ordenar la lidia es tan importante como una anécdota que a mí yo no la vi, pero me han contado, me la contó el presidente de la Asociación de Peñas Taurinas de España. En los primeros años de torear el Viti, Santiago Martín el Viti, toreaba no sé en qué plaza con Antonio Bienvenida. Antonio Bienvenida era el director de lidia y el Viti era muy jovencito y entonces estaba asomado al burladero y Bienvenida le dijo: tápese. Y le preguntaron: ¿y qué hiciste? Y dice: taparme y cagarme. La importancia, pero es que es absolutamente importante. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Morante de la Puebla.
que probablemente es el peor director de lidia del mundo. O sea, si a Morante no le sale un toro como a él le gusta, no sé qué, no sé cuánto, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Le pasa lo mismo que le pasaba a Paula. Curro sabía perfectamente la lidia, sabía lo que hacía, lo que no hacía y sabía torear mal. Paula no sabía torear mal. Costillares vuelve a hacer una mayor sistematización de la lidia y de las suertes y perfeccionó la Verónica y el Veropé. Aquí la historia es rara porque se dice que Francisco Romero inventó la muleta y el matar recibiendo. En la cartilla Osuna eso es muy anterior. Y de la misma manera el volapié y la Verónica existían antes, pero lo que no cabe duda es que tanto Francisco Romero como Costillares la perfeccionaron. Bueno, y ya la plaza está despejada. Han salido los alguacilillos y la plaza está despejada. Voy a utilizar en este planteamiento de la creación del lenguaje del torero un enfoque, un modelo que escribió un crítico y escritor, José Carlos Arévalo, en la revista Triunfo, cuando en las revistas de izquierda se podía escribir de toros. Entonces, lo que él plantea es lo que espero ser capaz de trasladar a continuación. Digamos, en la tauromaquia popular, como les he dicho, lo que imperaba fundamentalmente eran los recortes, los saltos y los galleos. Yo diría que probablemente la mitad de la tauromaquia de Goya son ventureros o toreos del toreo popular. Ni siquiera son palabras, son actos diferenciados unos de otros. Llega Pepeillo, José Delgado, y en 1754 aporta la primera tauromaquia. Las tauromaquias siempre llevan el nombre de un torero, y es público y notorio que no las escribieron ellos. O sea, malamente sabían leer, de manera que era absolutamente imposible. Pero sí que es verdad que se hacían bajo su dirección y en el caso de Guerrita, bajo su dictado. Pepeillo sistematiza el toreo de la época, formado por palabras sueltas, por momentos de valor y de habilidad improvisada. O sea, según entra el toro, entonces lo que crea es una forma elegante, digamos, de salir de la suerte. El toro viene, uno hace lo que puede, le da un natural o le da lo que sea, y tiene que salir lo más airosamente posible. El Papa Negro decía, cuando les estaba enseñando a sus hijos a torear, el Papa Negro era el padre de los Bienvenida, que había que juir con arte. Bueno, pues la tauromaquia de Pepeillo es, por así decir, una ortografía que permite salir de la suerte con éxito. Paquiro avanza una nueva tauromaquia. Crea un lenguaje incipiente. Ya a cada pase a cada pase natural se le da uno de pecho, luego se repite, se cambia de suerte, otro natural, otro de pecho, otro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hoy llamamos torear en ochos. Pero los pases no tienen valor en sí mismo, tampoco tienen conexión. Son el resultado de un encuentro que nunca más va a volver a repetirse porque como el toro es diferente y no se sabe muy bien cómo le han picado o cómo no le han picado, pues, y entonces el torero tiene que salir como puede. Guerrita en su tauromaquia ya, digamos, que precisa las suertes y además esboza lo que puede ser una sintaxis. Habla de cómo se tienen que colocar los pies cuando se sale de una suerte para estar preparado para enlazar con la suerte siguiente.
no estamos hablando de toreo en 8, no estamos hablando de pasar del pase de pecho, del natural al pase de pecho. No, no, ya lo que está él planteando es la posibilidad de que se cree más de un natural, pero no lo pone en práctica. Lo escribe, pero no lo pone en práctica. De todas maneras, se ha esbozado ya lo que serían las sintaxis. Llegamos a Joselito y a Belmonte. Joselito es, por así decir, la recopilación del conocimiento del toreo de la época. Lo sabe todo de toro, lo sabe todo de suertes, y además es capaz de intuir lo que van a ser los toros, las plazas de toros y el toreo del mañana. Muere muy joven, le mata un toro y no se sabe qué hubiera sido. Hay teóricos a los que yo le tengo un aprecio formidable que dicen que lo de Belmonte fue una tontería, que el que sabía era Joselito. Y cuenta que ya Joselito toreaba teniendo los talones pegados en la arena y girando. Yo lo que he visto del toreo de Joselito no era así. Joselito toreaba con los pies, levantando las manos, y cuando Morante de la Puebla hace un toreo a la antigua, que en eso hay que reconocerse lo que es, que ha hecho una recuperación de suertes muy importantes, jamás utiliza el giro de los talones. Cada pase se repite y da salida al toro como buenamente puede. Llega Belmonte y con Belmonte se produce la segunda revolución. Belmonte se mete en un terreno que antes era absolutamente imposible de conseguir, de tal manera que algunos de los partidarios, cuando le dicen, me han hablado de que hay un chico de Triana que torea muy bien, y dése prisa porque le va a matar el toro en cualquier momento. Y lo que hace es un planteamiento de torear de una manera completamente diferente de los demás. Hoy se dice que, y es verdad, que el toro es un herbívoro que come en el suelo. Y su visión es una visión limitada y tiene una zona en la testud que no ve. Entonces, que Belmonte había descubierto lo que llamamos los aficionados el pitón contrario y se metía ahí porque sabía que no había peligro. Claro, eso es cojonudo decirlo hoy. Claro, cuando nadie se le pasaba por la imaginación ponerse ahí, pues Belmonte lo hizo. Y a partir de Belmonte empezaron a hacerlo los demás. Belmonte tampoco liga. Belmonte torea en 8, seguramente con más seguidos, pero 8 y 8 y 8 y 8. Es decir, que su revolución no avanza, con su revolución no avanza la gramática del toreo. Y llega Chicuelo. Llega Chicuelo. Chicuelo era un torero muy medroso, que además tenía problemas de depresiones y demás, y que torea muy poco, pero pone en práctica lo que Guerrita intuyó. Y en 5 corridas que fueron, digamos, según dicen los teóricos, porque yo obviamente no las vi, en 5 corridas que fueron el apoteosis de Chicuelo, consiguió hacer, digamos, la faena ligada. Ya había conseguido no torear en 8, sino un natural, otro natural, otro natural, otro natural y el de pecho. Un natural, otro natural, otro natural y el de pecho. Eso es la tercera revolución. Y ahí sí que se ha creado el lenguaje. Es un lenguaje incipiente porque, como este hombre, ya digo, solo lo hace 5 veces, pues no se sabe qué deparar esto. Pero entonces llega Manolete.
Y Manolete utiliza el toreo de Chicuelo con todos los toros, todas las tardes, en todos los sitios. Y para poder utilizar el lenguaje de Chicuelo todas las tardes, con todos los toros, en todos los sitios, tiene que inventar una cosa que se llama el toreo de perfil. El toreo de perfil lo que permite es, digamos, que el toro va pasando, se dice que es un toreo del torero, no del toro, pero lo que es evidente es que liga uno y otro y otro y otro y 300.000. Y bueno, y así está. Y hay otro que no pongo por prestigio personal, que es el cordobés. El cordobés llega, y ahora diré lo de prestigio personal, el cordobés llega a hacer lo que ni siquiera Belmonte hizo, que es meterse definitivamente en el toro. Y hay un ejemplo claro, haciendo una cosa que desde mi punto de vista es una patochada, pero se sube un toro. Se sube un toro. Y eso significa que ahí no había, bueno, obviamente sería un toro especial que él vería, pero ahí no había ni querencia, ni terrenos, ni no sé qué, ni no sé cuánto. Él va, se mete donde no se ha metido nadie y se monta encima del toro. Y decía yo lo de mi planteamiento, yo soy mucho más purista, a mí no me gustaba, pero hablando para el libro con los hijos de Bienvenida, la mayor, María, me decía que cuando vivían en el plantío, a la salida de Madrid, un día, por cierto, el cordobés, que le pegaron un cornalón justo antes de tomar la alternativa, esperó un año para tomar la alternativa con Bienvenida. Con lo cual a lo mejor había algo del tema. Estaba viendo Bienvenida, una corrida por la tele, también cuando había 2 canales también se retransmitían toros, y le dice, pero papá, ¿cómo ves a ese mamarracho? Se pone muy serio como con el Viti y dice, no te consiento delante de mí que hables mal de un torero. Dice, y además, ese mamarracho, como tú dices, se pone en un sitio que no soy capaz de ponerme yo. Yo tampoco. A mí me da miedo hasta los caracoles. Bueno, me he permitido hacerles algunas recomendaciones de libros. Yo en la presentación de mi libro siempre decía que no había que comprar mi libro, que habría que comprar el de Chávez Nogales, el Juan Belmonte, Matador de Toros. Para los que se inician, e incluso para los iniciados, es interesante cómo ver una corrida de toros de José Antonio del Moral. Y bueno, pues yo también vengo a hablar de mi libro, Antonio Bienvenida, el arte del toreo. Yo les recomendaría 3 películas, una que yo no sé muy bien por qué está muy mal considerada. Para mí de las mejores películas que hay es Torero, de Carlos Velo, sobre Luis Procuna, un torero mexicano muy importante en su momento, y manifiesta de una manera, me parece perfecta, el miedo. Otra, Yo he visto la muerte, de José María Forqué. También son 4 episodios, y uno de ellos es después del cornalón de Antonio Bienvenida, que estuvo a punto de morir, quiere volver a torear con la misma ganadería, la misma plaza y el mismo vestido. Y el hermano le dice, joder, estás loco, Antonio. Y dice, bueno, es que si no soy capaz de hacer esto, no toreo nunca más. Y luego, Manolete, que desde mi punto de vista, y yo no sé por qué, tardó muchísimo en estrenarse, y está muy mal considerada. Y a mí me parece un peliculón. Me parece que, hombre, yo a Manolete no le he conocido, pero a muchos de los que están alrededor sí que los he conocido y he sido, digamos, partidario, a Luis Miguel Dominguín, a Domingo Dominguín y los demás, y a mí me parece una película magnífica, pero no sé por qué. Luego, para mí, el elemento que definitivamente, desde mi punto de vista, explica lo que es el mundo del toro, es Juncal. Cuando digo
lo que es el mundo del toro, le voy a contar otra anécdota de un amigo de mi abuelo, que me decía: Pepito, en el mundo del toro el único decente es el toro, porque le matan cada tarde, porque si no aprendería de nosotros. Bueno, eso es Juncal. Juncal explica perfectamente lo que es el mundo del toro. Y luego hay unos vídeos que ya son para los muy cafeteros, que permiten ver la tauromaquia desde los principios, que es Toreros para la historia de Fernando Achúcar. Por si quieren alguna copia o demás, tienen ahí mi correo electrónico y estaré encantado. Y a partir de ahora, pues a su disposición. A su disposición.